El gallero que se ganó el respeto del diablo, escrita por Cofradías de Brujas. Muchas ocasiones pensamos que hablar del diablo o de demonios siempre se referirá a cosas malévolas y terribles, pero hace mucho tiempo, en mi pueblo, se supo de un hecho sobrenatural que tenía que ver con la extraña historia entre un viejo y humilde gallero y el mismísimo Satanás, rey de los infiernos. Se cuenta que don Santiago García era un hombre que desde niño se había quedado completamente solo, se dedicaba a trabajar de sol a sol por las mañanas, mientras que por las tardes se dedicaba a su único pasatiempo, el palenque. Pero no crean que el viejo Santiago utilizaba el dinero que se ganaba, y vaya que era mucho, para costearse alguna clase de vicios o diversiones. Por el contrario, el viejecito se desvivía dándole caridad a todo aquel que se cruzaba en su camino. Nunca le importó dar incluso el bocado que estaba por llevarse a la boca, con tal de no ver padecer hambre a nadie, jamás en toda su vida. Maldijo su suerte o la dolorosa pérdida de su familia. Siempre tenía una sonrisa en los labios, una palabra amable y ganas de ayudar sin esperar nada a cambio. Pero por las noches, la vida del ancianito era un total misterio, al grado que llenaba de espanto a todos aquellos que le llegaron a ver de reojo mientras pasaban frente a su humilde choza en altas horas de la noche. Se dice que el viejo Santiago le rezaba al diablo, pero como todo en la vida del nonagenario señor, eso pasaba de ser un chisme a una mera leyenda urbana, hasta que a sus 98 años y algunos meses, el bonachón viejecito comenzó a enfermar de gravedad. Alguna persona de vez en cuando iba a visitarle, pero como era de esperarse, no podían atender siempre a las necesidades de ese que siempre estuvo dispuesto a ayudar. Incluso sus pobres gallos, esos animalitos tan nobles que tantas veces le hicieron ganar fortunas para ayudar a los más necesitados, terminaron muriendo de hambre y en el total abandono. Solamente su vecina más cercana, Aurora, y su compadre Placido se dieron cuenta de lo grave que en verdad estaba, pero muy poco o nada se podía hacer ya por el viejecito, y una cálida mañana soleada, sencillamente se quedó dormido en el sueño de los justos, con una gran sonrisa en los labios. Sello característico de su bondadosa personalidad desprendida, su legendaria bondad y generosidad se hizo evidente, pues ni bien habían pasado 10 minutos de su muerte, un hecho sin precedentes como nunca se había visto en el pueblo, llenó de asombro a propios y extraños. Al velorio de don Santiago acudieron más de 3.500 personas, muy pocos se conocían entre sí. De hecho, el señor estaba tendido sobre una mesa, sin saber siquiera si habría de llegar el servicio funerario para arreglar el cuerpo. Todos los asistentes compartían algo en común. Todos y cada uno de ellos lloraban la pérdida del venerable anciano. No había uno solo que no hubiera recibido la bondad y generosidad del viejecito. Las pláticas comenzaron a llenar el lugar. Mientras recordaban los actos de bondad del anciano difunto, otros recordaban su gran destreza y su enorme suerte en los gallos. No era para menos que todos le admirasen y le quisieran. Grandes fortunas consiguió el viejecito. Sin embargo, debido a su gran corazón, había muerto en la pobreza más absoluta y deprimente. Doña Aurora era la vecina de don Santiago. Fue ella quien más favores recibió del señor, pues a pesar de que era muy religiosa y repudiaba las peleas de gallos, gracias a eso, no le quitaron su casa. Lo recordaba con la voz entrecortada y gruesas lágrimas en sus ojos, pero no era la única. Don Santiago pagó cuentas de hospital, colegiaturas, adquisición de ganado, insumos para la siembra, maquinaria. Era padrino de 3/4 partes del pueblo. Era compadre de la mitad de los señores. Había visto iniciar y terminar la revolución y, como todos sabían, se quedó huérfano a muy temprana edad. Lo único que se sabía de su juventud fue que mientras sembraba su tierra encontró un gallo muy extraño.
Al verlo de inmediato, identificó su porte. Había sido un viejo gallo de pelea. Ese animalejo estaba tuerto y rengo de una pata. Nadie daba un peso por él. Sin embargo, ayudó al joven Santiago a salir de la más absoluta miseria. Comenzó a generar muy buenos ingresos, pero desde el primer momento demostró su gran corazón, pues al ver que no solo a él le había arrebatado toda la revolución, su principal misión se convirtió en ayudar a la gente más necesitada de su comunidad. Don Santiago ayudó a construir la primera escuela de la comunidad. Así como la primer clínica, nunca se paró por la iglesia, pero era de todos conocido que en secreto era su mayor benefactor. A veces la gente le preguntaba que por qué regalaba su dinero y si no le haría falta más adelante, pero siempre sonriente, el anciano señalaba a sus gallos: mientras esos animalitos me den de comer y no les falte su maíz, yo estoy bien con Dios y con el diablo. Todos reían al recordar ese dicho que siempre respondía cuando se le cuestionaba: estaba bien con el diablo, decía doña Aurora, mientras el clima repentinamente se comenzaba a poner hostil. Negros y gruesos nubarrones amenazaban con desatar un vendaval. Entretanto, un misterioso caballero, de elegantes vestiduras y rengueando de una pierna, entraba discretamente, visiblemente afectado por la partida del famoso viejecito. Incluso algunas personas jurarían que al elegante fuereño se le rodaron un par de lágrimas que discretamente secó con su finísimo pañuelo. El silencio se rompió con las pláticas y memorias de todos aquellos que habían recibido el generoso favor del señor Santiago, pero era para todos evidente que la señora Aurora estaba muy extrañada con la presencia de ese caballero en el velorio de su gran amigo. Entretanto, las conversaciones continuaban: que don Santiago hizo esto, que don Santiago ayudó a aquel o a este. Era curioso, pero en verdad todos y cada uno de los presentes, sin excepción, tenían una historia que compartir entre lágrimas y sollozos. Sin embargo, el que más lloró de todos los presentes no musitó ni una sola palabra, pero estaba no solo afectado, se notaba a leguas su indignación, pues a pesar de la gran concurrencia al funeral, el ancianito continuaba sobre la mesa tendido y vestido únicamente en su viejo camisón. Desde que llegó al funeral, simple y sencillamente se dirigió lentamente al lado del difunto y luego se apartó, quedándose completamente solo en una esquina, contemplando con pena a quien debía estar en una elegante caja y vestido con los mejores ajuares. Dignos de alguien que lo dio todo por todos, el caballero en el rincón se agachó avergonzado y miró su reloj, sin dejar de demostrar la profunda pena que le embargaba al haber perdido a tan fina y valiosa persona. Si bien muchos de los dolientes ni siquiera se conocían entre sí, era por demás extraña la presencia del Catrín, que evidentemente lamentaba más que todos la partida del buen hombre, pero era increíble que nadie, ni siquiera uno de los más de 3000 asistentes, no hubiese notado el simple detalle. No había féretro, no habían preparado el cuerpo, no había velas, ni custodias, ni coronas. A decir verdad, cuando se cuestionaron entre sí acerca de ese señor, nadie conocía al hombre que más lloraba en el funeral. Repentinamente, doña Aurora y Plácido, su compadre, contemplaron detenidamente al misterioso visitante. Su cara era afilada, su peinado era bastante extravagante, vestía de una manera muy elegante, pero se ayudaba de un elegante y costoso bastón, pues al parecer tenía dificultades para caminar. Pronto llegaron personas vestidas como en los servicios más caros con bebidas, comida y un cortejo fúnebre digno de un verdadero rey. A una seña del caballero, cambiaron con delicadeza a don Santiago sus vestimentas, entallándolo en un costoso traje de terciopelo azul oscuro, su color favorito, con medias y zapatos de gruesas hebillas. Lo maquillaron y prepararon, y con mucho cuidado colocaron a don Santiago en un hermoso ataúd de ébano y jaspe pulido. Colocaron grandes cirios con portavelas de plata,
cientos de coronas, ramos y arreglos florales y una guardia de honor para acompañar al difunto, Aurora y Plácido se quedaron pasmados, pero al igual que todos, agacharon la cabeza apenados y avergonzados. No era posible que de tanta gente nadie hubiera tomado la iniciativa de hacer eso, que era lo que menos se esperaba de ellos, más cuando notaron que al remover el monóculo de su ojo, este estaba vacío. Plácido palideció nerviosamente y se quedó mirando fijamente al desconocido que, sin que nadie se lo pidiera, se estaba haciendo cargo de todos los gastos del sepelio, sin escatimar un solo centavo. Traían y seguían trayendo cosas de lo mejor. La tormenta que amenazaba con caer empezó justo cuando terminaron de instalar una gran carpa para que todos pudieran seguir acompañando al fallecido en su última morada. Entretanto, Plácido llamó aparte a Aurora para comentarle algo que a ambos los dejó sudando frío. «Aquel hombre», dijo el carpintero, «tiene 2 brazos y 2 piernas como nosotros, Aurora. Viste ropa muy elegante, es verdad, pero hay algo en él que me hace dudar de su naturaleza humana». Aurora le dijo que no inventara locuras y comenzó el rosario de ley, mientras que el elegante y misterioso caballero no cesaba en su copioso llanto. En verdad, le había dolido en el alma la muerte de don Santiago. A la mañana siguiente, una carroza como de cuento de hadas llegó para subir el féretro para llevarlo hasta el cementerio, en 2 filas en silencio, de manera solemne y respetuosa, entretanto detrás de la fastuosa carroza fúnebre. El misterioso benefactor seguía de cerca el cortejo, sin dejar ni un solo instante de llorar la partida del viejecito. Todos quienes acudieron al funeral la noche anterior fueron a enterrar a don Santiago. Entretanto la ceremonia corría. El solitario hombre no podía contener sus lágrimas. Luego colocó a los fieles gallos a los pies de quien en vida había sido su amo, y no solo eso, su mejor amigo, para que se fueran juntos a descansar. Hasta ese momento, nadie se había acordado de los gallos, ni uno solo de todos los presentes. Recordaba que la ayuda de don Santiago provenía precisamente de esos animalitos. Lo menos que se merecían ellos también era ser enterrados dignamente con aquel que más los amó en esta vida. Cuando bajaron el ataúd a su último destino, el misterioso caballero finalmente rompió en un llanto conmovedor y silencioso, tal como lloran los más hombres entre los hombres. Al finalizar los actos funerarios, doña Aurora finalmente tuvo el valor de acercarse a aquel caballero. Entre curiosa y consternada, caminó despacio. No quería importunar el dolor de tan amable caballero, que había hecho lo que ninguno de los presentes se atrevió a hacer. «Disculpe, señor, antes que nada, le agradezco su generosidad al cubrir los gastos funerarios. A pesar de ser un hombre muy bueno y muy querido, don Santiago no tenía familia y por lógica nadie sabía qué hacer ni cómo hacerse cargo de este penoso asunto, y perdonando el atrevimiento, no pude evitar notar lo mucho que sufrió por la partida de nuestro amado viejecito. Usted es familiar o amigo cercano de don Santiago». Plácido llegó tarde para detener a su comadre. Le iba a decir acerca de quién era esa persona. Sin embargo, ella se le había perdido y lo que más temía había pasado. El caballero, acomodando su extravagante peinado, respondió pausadamente a la mujer: «No soy amigo, ni mucho menos pariente del señor Santiago. Pero él hizo algo por mí que ningún mortal antes había hecho jamás». Cuando Plácido se acercó a Aurora para tomarla de los otros e intentar que no cometiera una imprudencia, al momento que se retiraba el monóculo de encima de su inexistente ojo y educadamente se agachaba para rascarse la pantorrilla, Plácido y Aurora notaron con horror lo que Plácido ya sabía. Al igual que el gallo que le sacó de pobre hacía casi un siglo, ese hombre rengueaba de la misma pierna y le faltaba el mismo ojo. Pero eso no era lo aterrador, sino que el par de amigos pudieron notar con espanto que el señor elegante no tenía un pie sino la pata de un gallo.
la de un gallo rengo para ser precisos, como es de todos bien sabido, desde que se quedó solo en el mundo. Santiago García nunca maldijo, nunca se quejó de su suerte, ni se perdió en el vicio. Antes bien ayudó a todos y cada uno de los habitantes del pueblo. Yo lo sé, porque yo lo veía cada noche, y lo que era una buena obra, la plegaria de un hombre bueno, la convirtieron en algo maligno. Sí, era verdad que cada noche don Santiago García, a ventana abierta, pedía siempre ganar la pelea de gallos del día siguiente, pero también pedía poder ganar lo suficiente para ayudarlos a todos. Aquel extraño caballero que hacía unos momentos les había sacado un susto de muerte, continuó. La bondad de don Santiago no solamente se hacía presente de día, sino ya bien entrada la noche, donde rogaba a Dios y a todos los santos del cielo clemencia y caridad para su pueblo, conseguir el suficiente dinero para poderlos ayudar a todos, sin importar que él se quedara sin comer, pero por sobre todas las cosas, cada noche, durante más de 80 años. Santiago García pedía caridad, perdón y piedad para el alma más corrupta, malvada y perdida de la creación. Aurora y Plácido estaban ante la presencia de Satanás en persona. El diablo continuó diciendo que el pueblo había sido tan ingrato con su más grande benefactor, pues al verlo enfermo, nadie tuvo tiempo para dedicarle unos minutos a ese que tanto les había dado en vida. La ingratitud de los hombres no tiene límites, pero eso no fue suficientemente ruin. Todos eran conscientes de que desde su juventud, los gallos de don Santiago fueron quienes consiguieron hasta el último centavo que él mismo decidió dar a la gente para que de menos comieran o para ayudar a quien lo necesitaba, y nadie, ni una sola persona, tuvo la decencia de echarle un ojo a los gallos, los cuales terminaron muriendo de hambre y totalmente abandonados, agonizando por días, pero nada, absolutamente nada, de todas las vilezas y de toda la ingratitud demostrada anteriormente. Se compara con la última canallada que todos le hicieron al hombre más bueno del mundo, ese que incluso se quedaba sin comer con tal de ayudar de más de 3.000 personas. Ni uno solo se movió para ver lo de su caja, lo de su ropa, su arreglo o preparación. Lo dejaron abandonado, rodeado de gente, sí, pero totalmente solo. Aurora comprendió las palabras de Lucifer, solamente él, que recibía cada noche las plegarias de Dios por su clemencia, perdón y piedad. Tuvo el suficiente corazón y la suficiente calidad humana para darle al hombre lo mínimo que se merecía, un entierro decente. Una cosa más, no se me conoce precisamente por ser alguien sentimental, pero si alguien como Santiago García puede ser tan noble y bondadoso incluso al grado de pedir por el alma de alguien tan ruin y extraviado como yo, ese se merece todo mi respeto y admiración. Y tal como llegó, el diablo se desvaneció con la neblina matinal. La tumba continúa hasta el día de hoy y es la más elegante de todo el cementerio. Y si eso no es bastante misterioso, nadie de los que vivieron la historia vive ya. Sin embargo, cada año, la tumba de don Santiago luce reluciente y llena de flores, que seguramente le lleva su amigo misterioso, ese que le falta un ojo y tiene la pata de un gallo rengo como pie.